El Señor les bendiga rica y abundantemente. Los saluda su hermano y amigo Elías Rodríguez desde la hermosa ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Hoy, en una noche en la cual el mundo está celebrando una fiesta pagana, el Señor ha colocado en mi corazón hablar de un tema bastante interesante, bastante polémico, por demás decirlo, pero que va a ser de mucha edificación para todos aquellos que tengan un oído presto para escuchar. Hay gente que no le gusta escuchar, hay gente que le gusta desobedecer, echar por la borda lo que Dios le está hablando a través de algún siervo de Dios. Pero yo pienso que ese no es el caso de los que van a escuchar este video, porque yo sé que le va a ser de gran bendición. El tema que traigo para hoy lo he titulado Cristianismo sin Cristo. Resulta paradójico hablar de ser cristiano sin realmente ser un seguidor de Cristo. Usted dirá, bueno, ¿cómo así? Que soy cristiano y no sigo a Cristo. Pues esto sucede porque hay en las congregaciones, o sea, personas o líderes que no están haciendo la tarea de vida. Están amenizando los cultos o las reuniones y hacen de todo, cualquier cosa, menos hablar de Cristo. Y por consiguiente, esas personas que se están congregando no están recibiendo un alimento sólido, una palabra de bendición, sino que los están llevando a creer algo que realmente no está en la palabra de Dios. Usted puede ver, por ejemplo, personas que hoy en día se hacen seminarios de cómo prosperar económicamente, seminarios de liderazgo, cómo montar un negocio para producir, para que haya más dinero para llevar a la iglesia, seminarios de mujeres guerreras, las Déboras en acción, de damas de honor, damas empoderadas para el evangelio, una cantidad de cosas, pero no hablan de la palabra de Dios, no hablan de Cristo, no enseñan quién es Cristo, no le enseñan al pueblo cuáles son las cualidades de ese Cristo a quien está siguiendo, los beneficios que hay de seguir a Jesús con todo el corazón y en base a la palabra de Dios. Entonces, por consiguiente, esas personas están recibiendo un evangelio diluido, un evangelio que no es el evangelio de Cristo, sino otro evangelio. Entonces, un cristianismo sin Cristo redunda en apostasía. Hay muchos cristianos, muchos líderes que están en apostasía y están dirigiendo al pueblo a la apostasía también. Usted me dirá, hermano, ¿qué es la apostasía? Bueno, la apostasía es el abandono de las doctrinas de la fe cristiana. Esas doctrinas fueron establecidas por el Señor Jesucristo y luegamente confirmadas por los apóstoles. Entonces, cuando una persona deja de seguir a Cristo, está abandonando las doctrinas cristianas. Eso ahora en la actualidad, pero en la iglesia primitiva, las personas abandonaban a Cristo, ya fuera porque los obligaban a negar la fe, o en otros casos ellos decían, no, yo no puedo exponer a mi familia, yo no sigo más esta creencia, no sigo más este camino, y se iban para el mundo. Entonces usted me dirá, no, pero es que los cristianos no cometen apostasía, porque eso es lo que le están enseñando ahora a los bautistas, que un cristiano no puede apostatar porque ya es salvo, siempre es salvo. Entonces déjame decirte que un cristiano sí puede apostatar. Es más, cuando hablamos de apostasía estamos hablando de cristianos que abandonan la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque si hablamos de matrimonio, para una persona hablar de divorcio tendría que estar casada. Entonces, para hablar de apostasía, tenemos que decir que para un apóstata es un cristiano que abandonó la fe, que no quiere seguir más a Cristo, y entonces ahora lo vamos a estar viendo aquí. Entonces, sucede que las iglesias, hay un sofisma de distracción, los llevan todos los domingos, van y vienen y van, pero no tienen nada. Usted le pregunta algo de Cristo y no saben nada. Porque debemos hacer como hizo el pueblo de Israel. Vámonos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Fíjese que el pueblo se juntó porque había una congregación, una reunión para hablar de temas
concernientes a su fe. Y el pueblo le dijo: Esdras, busca el libro. Entonces los cristianos hoy en día ven que su pastor está echando chistes, ven que su pastor está haciendo cosas que ni siquiera están en la palabra y no son capaces de decirle: pastor, busque el libro, busque la Biblia, muéstreme dónde está en la Biblia, en su contexto y en doctrina, lo que usted está haciendo. No lo hacen y eso trae como consecuencia el enfriamiento de muchos evangélicos que están abandonando la fe y otros están en apostasía y ni siquiera se han dado cuenta. Dice el versículo 2: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. O sea, está hablando hasta de niños que ya están grandecitos, que deben escuchar la palabra y que no los cogen como hacen en las iglesias, que los echan para un salón para que hagan jueguitos y cosas y la palabra de Dios no la están escuchando. Entonces, un niño que crezca sin un fundamento bíblico es un niño que está expuesto a que Satanás lo engañe, a que Satanás lo dirija por un mal camino, porque en las iglesias, en vez de ponerlos a escuchar la palabra, se los llevan para un salón, los ponen a hacer dibujitos, los ponen a hacer juegos y no están escuchando la palabra de Dios. El versículo 3 dice: y leyó el libro, o sea, la escritura, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, o sea, en la mañana, muy de mañana, bien AM, como dice un youtuber por ahí, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. O sea, estaban atentos a escuchar la palabra. No había irreverencia como hay en muchas congregaciones, que se está predicando la palabra y está todo el mundo en su cuento y no están escuchando al predicador. Entonces el predicador, para que lo escuchen, comienza a decirle: dile al que está a tu lado, pellízcate, dile al que está a tu lado tal cosa. Y entonces se forma un solo perrateo, una recocha, porque el mismo pueblo es irreverente delante de la palabra y hacen que el predicador también entre en irreverencia delante de Dios. Lucas 18:8, para entrar en materia, el Señor hablando de la oración, de la constancia de la oración, hay un versículo en Lucas 18:8, dice: os digo que pronto les hará justicia. O sea, hablando de la oración, de la perseverancia en la oración, pero hay la segunda parte dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ojo con esos dos signos de interrogación. Hallará fe en la tierra es un llamado de atención, es una pregunta, porque el Señor sabía a qué extremo iba a llegar la iglesia o en qué estado iba a estar la iglesia en el final de los tiempos. Y estamos en el final de los tiempos. Está que Cristo viene y muchos pueblos de Dios no se ha percibido, muchos pueblos de Dios están pensando en las fiestas que vienen, en las corralejas que se avecinan y no están atentos a que Cristo viene y está que de un momento a otro hace su aparición. Entonces, hallará fe en la tierra, y el Señor lo decía por la situación actual, porque se está predicando de todo menos el evangelio de Jesucristo. Se está haciendo cualquier tipo de cosa, de eventos, cosas que usted no ve en las religiones comparadas. Usted no ve eso. Usted no ve un hinduista enseñando cómo prosperar. No, cuando el hinduista se reúne es para hablar de la palabra, de lo que ellos creen que es la palabra de Dios. Cuando el islámico se reúne es para adorar a Alá, para escuchar lo que su imán o su rabino en el judaísmo le está diciendo, y no para enseñarlos a cómo prosperar económicamente, porque esos son detalles que no deberían manejarse en el púlpito, sino en un lugar aparte, porque se pueden manejar, pero no en el púlpito. El púlpito es para predicar a Jesucristo. Entonces, ¿por qué hay un cristianismo sin Cristo? Se preguntará usted. Porque hay muchos pastores y congregantes en apostasía. Y como les dije al principio, de pronto ellos ni ellos mismos se han percatado de que están en apostasía y por eso están actuando de la manera como están actuando. Entonces la gran pregunta: ¿puede un cristiano cometer apostasía? Sí, la puede cometer. De hecho, el cristiano es el que comete apostasía, no los mundanos. Los mundanos ya están desde hace tiempo sin Cristo, sin ley, sin Dios. Pero los cristianos que abandonan la fe entran en apostasía, porque están abandonando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es apostasía? Dirá usted.
En el contexto bíblico, la apostasía se refiere al abandono de la práctica de las doctrinas de la fe cristiana, establecidas por nuestro Señor Jesucristo y confirmadas por los apóstoles. Como les dije, eso se encuentra en Efesios 2, de 19 al 22. Usted puede leerlo en su casa tranquilamente para que ahorrarnos ese tiempo. Pero ahí está, en Efesios 2 dice que lo que el Señor quiso decir, lo que el Señor dijo sobre lo que era la apostasía es lo que debemos seguir. Entonces, ¿cómo puede un cristiano abandonar a Cristo? Surge otra pregunta. ¿Cómo puede un cristiano abandonar a Cristo? El cristiano puede apostatar de la siguiente manera. Ojo con esto. De manera voluntaria u obligada. Les dije al principio que en la iglesia primitiva perseguían a los cristianos y los hacían blasfemar del nombre del Señor Jesucristo. Los obligaban a apartarse de la fe. Los llevaban ante un tribunal y les decían que qué hacían ellos adorando a otro Señor. Porque cuando el cristiano decía, Jesús es mi Señor, estaba diciendo, Jesús es mi Rey, Jesús es mi todo. Y como el emperador adquiría un carácter de semidios o de un Dios con D minúscula, y se decía ser el Señor, al ellos decir, nosotros pertenecemos a otro reino, con otro Señor, ellos los tildaban de desertores y los asesinaban. Ya ustedes saben, los libros de historia relatan cómo morían los primeros cristianos, y he escuchado de algunos que sin llevarlos ellos mismos se presentaban y entregaban su vida por la causa, como para fortalecer a los más débiles. Ellos se entregaban y eran asesinados, eran echados a las fieras. ¿Para qué? Para fortalecer a los débiles que abandonaban a Cristo de la manera más fácil. Estos con versículos, entonces vámonos a Juan, libro de Juan, capítulo 6, versículos del 65 en adelante. Y dijo, por eso es dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Yo me imagino que cuando la gente se estaba yendo, ellos también comenzaron a cavilar, bueno, como que nos equivocamos, ¿qué hacemos? Y Jesús les hizo la pregunta. Ya todos saben la respuesta del apóstol Pedro, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, esas personas eran discípulos de Cristo, pero lo abandonaron. Ahí en segundo libro de Timoteo, vamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10, dice, procura pronto venir a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Aquí está hablando de un discípulo que se llamaba Demas. Dice el apóstol Pablo que lo desamparó y se fue para el mundo porque amaba más el mundo que las cosas de Dios. Entonces, ahí están cristianos abandonando la fe, aquí mismo en la palabra. Segunda carta a Timoteo, versículo 2. Capítulo 2, versículos 16 al 18. Mira la recomendación del apóstol Pablo. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, que cuando a ti te estén predicando, te estén enseñando cosas que no están en la palabra, tú estás en todo tu deber. Tienes todo el derecho de pararte y exigirle a tu pastor que te hable la palabra de Dios. Que lo que está predicando puede ser metafísica, puede ser una mezcla, un sincretismo religioso, porque hay pastores que toman un poquito de cada religión para hacer ver que Dios les está revelando algo y están predicando otro evangelio, y tú estás en todo tu deber. Es una exigencia de nuestro Dios exigirle a los pastores que prediquen la sana doctrina. Y su palabra, porque lo que recibe, mira lo que pasa aquí, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto,
otros 2 discípulos de Cristo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. En aquel tiempo decían, no, ya Cristo vino, ya Cristo está entre nosotros estábamos con Él, pero no se ha hecho presente y tal. Y estaban engañando a la gente y estaban haciendo que muchos se apartaran, porque dice aquí que era como una gangrena que estaba carcomiendo la fe de los primeros cristianos. Y eran discípulos que habían abandonado, se desviaron de la fe en vana palabrería, como hacen muchos hoy en día. Hechos 26, Hechos, libro de los Hechos, capítulo 26, versículos 9 al 11. Dice aquí, yo les hablé que también podían apostatar. Aquellos lo hacían voluntariamente. Aquí el apóstol Pablo dice que algunos podían. Mira lo que dice aquí. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Dice el apóstol Pablo que en las sinagogas, porque los primeros cristianos también se congregaban en sinagogas, junto con los otros judíos, no es como ahora que algunos dicen, no, esto es para los judíos, esto es para nosotros. No, los primeros cristianos se congregaban en sinagogas. Y el apóstol Pablo iba a esa sinagoga, los sacaba y los obligaba a blasfemar y los encerraba en las cárceles para que se apartaran de la fe. Entonces, alguien te puede obligar a ti también, sin estar tú de acuerdo, a apartarte de Cristo. Conozco de hombres que la mujer le ha dicho, si sigues en el evangelio, nos separamos. Y él prefiere apartarse de Cristo por seguir a su esposa. Esposas que por seguir al hombre abandonan la fe por seguir a su marido. Hijos que el papá les dice, si sigues en el evangelio, no cuentes conmigo para nada. Entonces abandonan a Cristo por obedecer a sus padres. Y la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No estoy incitando a que los hijos se rebeldicen, pero estoy hablando de que hay un momento en que tú tienes que pararte firme y decidir si sigues a Cristo o abandonas a Cristo. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que uno tiene que tomar cartas en el asunto, porque la venida de Cristo está cerca. Entonces, de manera voluntaria o obligada, ya les hablé, les di los versículos, cómo puede alguien abandonar a Cristo. Ahora, por recibir doctrinas erradas de líderes apóstatas. Vámonos a segunda carta del apóstol Juan. Si tú recibes doctrinas erradas, también puedes entrar en apostasía y es posible que no te des cuenta. Dice, segunda carta del apóstol Juan, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Porque el evangelio se trata de perseverar. De eso se trata. El evangelio no se trata de que si caíste te vas a revolcar en el lodo y te vas para el mundo. No. Si pecaste, si le fallaste a Dios, si estabas frío, si estabas todo tibio, ya no te llamaba la atención de orar, de buscar de la presencia de Dios, ya no creías en los milagros, ya no creías en que Jesús puede hacer un milagro, y estabas en ese estado, te diste cuenta de que estabas fallando a Dios y te levantaste, vuelve a Cristo, Cristo te perdona y comienza a practicar. Hay tiempo, mientras haya vida, haya un soplo en nuestro corazón, en nuestra respiración, usted tiene tiempo para arrepentirse y afirmarse en las cosas de Dios. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina, ojo, en la doctrina de Cristo. No es solamente hablar que yo soy cristiano, yo amo a Cristo y colocas en las redes sociales, colocas en el Facebook a Jesús, te amo, tú eres mi vida, pones una alabanza a todo timbal para que los vecinos escuchen que tú eres cristiano. Mira, déjame decirte que hay alabanzas que te pueden hacer apostatar. Porque la mayoría de las alabanzas de hoy en día
de los cantantes o artistas cristianos no conocen ni la doctrina de Cristo. Y cantan unas canciones que realmente no tienen nada bíblico, pero te estás recibiendo un pasto, un alimento que no es el adecuado y vas a terminar cantando cosas que no están en la palabra de Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ojo con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová te meten el paraguas para que no le cierres la puerta. Te ponen la puntica del zapato para que no le cierres la puerta y comienzan a hacerte una pregunta. Y en base a lo que tú respondas, ellos saben si tú conoces o no conoces la Escritura y comienzan a trabajarte la mente y te hacen apartar de Cristo. Si ellos no traen esa doctrina, ya usted lo sabe, tu pastor te ha dicho, tus hermanos en Cristo te han dicho que ellos tienen una doctrina errada, no los recibas en casa ni le digáis bienvenido. Ah, no, pero es que es una muchacha bien simpática y de pronto yo me la gano para Cristo, dirán algún joven. No, esa muchacha es más factible que te lleve para los testigos de Jehová y te haga apostatar de la fe. Entonces, no, es que ese señor es más buena gente. Ay, ese señor está en la esquina y él le reparte comida a los pobres. Es mejor que los cristianos. No, no señor, él tiene doctrina errada, está mal con Dios y te puede hacer apostatar porque te va a implantar su doctrina falsa y se te va a quedar en la mente y le vas a terminar dando la razón en un momento determinado si tú eres de esos cristianos que no leen la Biblia con mucha más razón. Entonces no le digas bienvenido a ninguno, llámese mormón, llámese testigo de Jehová, llámese adventista, llámese arecrisma, judaizante, calvinista, ¿cuál otro? Islamista, porque hay unos que pasan como el sapo, saltando de aquí para allá y de allá para acá. Hoy son testigos de Jehová, mañana son calvinistas, después son adventistas, después son bautistas, después fueron judaizantes, practicaron el judaísmo, hoy están en el islamismo y mañana no se sabe. Están como el personaje ese que decía, hoy estamos desde Colombia, mañana desde cualquier parte del mundo. Muchos cristianos están en ese perrateo, en ese cuento, que no han definido doctrina y no saben ni a quién están siguiendo. Entonces, por recibir las doctrinas erradas, Mateo 15, versículo 18. Vamos rapidito porque el tiempo apremia. Mateo 15, versículo 18. Si escucha alguna música al fondo es porque los vecinos están contentos con su carmocha y están celebrando el día de la Virgen del Carmen. Dice aquí, Mateo 15, 18, dice, pero lo que sale de la boca, Mateo 15, 18. No, este no es el versículo. Bueno, Mateo 15, el versículo dice, son ciegos y guías de ciegos. Y cualquiera que siga a un ciego, los dos caerán en el hoyo. O sea, tú eres tan responsable de lo que están implantando como de lo que al decirle bienvenido. ¿Por qué? Porque tú sabes que la persona no tiene un conocimiento bíblico. Una persona que se convirtió hace 3 semanas, 2 meses, y hoy ya está en una iglesia predicando, esa persona no tiene un conocimiento, es un neófito. La Biblia dice que no, los neófitos no deben ser puestos como pastores porque van a enseñar cosas que no son. Hay mucho evangelio de la imaginación de la persona. Hay personas que tienen un evangelio de su imaginación, de su propio corazón. Tuvieron un sueño y ya tienen un concepto del evangelio y no hay quien los haga cambiar. Usted va a decirle, mire hermano, hermana, pero es que lo que usted está diciendo no está en la Biblia. A mí Cristo me lo mostró. Cristo me dijo, el Espíritu Santo me habló y me dijo, y eso es lo que vale. O sea, ni siquiera tienen en cuenta la doctrina, sino que se siguen por su propia imaginación, por el evangelio de su propio corazón. Segunda Timoteo, capítulo 4. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ojo, la palabra, que no estés con payasadas en las iglesias, que no estés hablando cosas que no son bíblicas, la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sin doctrina, el pueblo se desenfrena, dice un proverbio. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. O sea, cuando tú escuchas a esas personas, tu oído se aparta de la verdad y cuando alguien te va a predicar el sano evangelio, lo mandas a volar. Hay un pastor aquí en Cartagena que le dice a sus congregantes que cuando alguien vaya a hablarles de la palabra, dígale, yo tengo mi pastor fuera contigo. Se llama Miguel Arrazola, un pastor muy conocido en Cartagena, le dice a sus discípulos que no escuchen a más nadie porque ellos tienen su pastor. Y usted le va a hablar a algún personaje de eso, a decirle algo que lo que está recibiendo no es bíblico y lo manda a volar. Y de la manera más grosera porque son groseros. Entonces, segunda de Timoteo 2:2, para terminar. Segunda de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Ojo con abandonar a Cristo, porque si tú niegas a Cristo, él también te va a negar a ti. Cristo te ama, él te ama con amor eterno, pero si tú lo abandonas, si tú dices en algún momento, no quiero seguirte, no quiero saber más nada de ti, te apartas, cometes apostasía, él te va a negar también. Lucas 9:26 lo confirma. Lucas 9:26 dice, porque el que se avergonzare de mí, hablando del Señor Jesucristo, y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. O sea, que cuando Él venga, todo aquel que esté en apostasía, que esté apartado de Cristo, se perdió. Lo negaron, Él también lo va a negar. Pero hay tiempo, mi amigo, mi amiga, cristiano que está embolatado, hermano que te apartaste y está frío, hay tiempo de que te arrepientas y vuelvas a los pies de Cristo. Estás en apostasía de pronto sin darte cuenta, pero es hora que reflexiones, que indagues bien en la palabra, que le exijas a tu pastor que te predique el evangelio, que leas Biblia, para que no te engañen, para que no tragues cuentos, no comas cuentos, sino come Biblia, y así de esa manera vas a entrar nuevamente a seguir a Cristo. Porque a Cristo lo sigues a través de su doctrina, no solamente de boquilla, como decir yo soy cristiano, sino que compruebes con la palabra que tú estás siguiendo una doctrina bíblica, y las doctrinas son enseñanzas que nos llevan a caminar como es debido en el evangelio. Apréndete cuáles son las doctrinas del evangelio, las doctrinas de Cristo, apréndetelas, síguelas, no abandones la doctrina, no abandones a Cristo, porque con Cristo hay esperanza y Él está que viene y viene pronto. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y hasta una próxima oportunidad. Shalom. Bendiciones.